Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Capital 21, aquí en la gran capital, en la Ciudad de México. Y hay mucha información el día de hoy. Bueno, ya vimos que desde ayer se registraron destrozos en una protesta en la Procuraduría Capitalina y hoy en la mañana pues amanecimos con el traslado de Rosario Robles, quien fuera funcionaria del gabinete de Enrique Peña Nieto, rumbo al reclusorio donde será procesada. Hay mucha información, más adelante podríamos hablarles también de y otros más temas, pero vamos a empezar este bloque con un asunto muy preocupante. Y lo digo porque hay una expresión de dime cómo conduces tu auto y te diré quién eres. Esto porque se registran 24,000 muertes anuales de muertes viales precisamente por el consumo de alcohol. Se dice que se supera por mucho la cifra de muertes por arma de fuego y aquí en México y en la Ciudad de México específicamente es un tema muy importante y es por esto que hoy, en esta mañana, invitamos a Francisco Hoyos. Él es especialista en seguridad para hablar precisamente de este tema. Muy buenos días, Francisco. Buenos días, Mariana. Buenos días a todo tu auditorio. Bueno, pues son 24,000 muertes las que se están registrando de manera anual. México ocupa pues uno de los 3 primeros lugares en América Latina debido a esto. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué la gente, finalmente los accidentes viales son prevenibles? ¿Se pueden evitar las muertes? De una manera muy sencilla, simplemente pues no beber alcohol y manejar, es básico, ¿no? Es una regla de oro si queremos disminuir esta enorme cantidad de muertes sin sentido que tenemos en la Ciudad de México y en el resto del país al año. Como bien mencionabas, estamos hablando de una cifra entre los 17,000 y los 24,000 muertes o homicidios culposos, como se llama el delito, y todos, o prácticamente el 80% están relacionados con un abuso en el consumo del alcohol. Bueno, finalmente hay datos también de una cervecera que recientemente ofreció este dato, ¿no? Porque son 17,000 muertes, pero la cervecera dijo, momento, nosotros tenemos otros datos y en esos otros datos están estas 24,000 muertes. Pues la industria, ahora que vino el día de la cerveza, dio esta cifra de 24,000. Nosotros en Confianza e Impulso Ciudadano tenemos una cifra que va fluctuando entre los 17,000, los 18,000, los 19,000. De fondo, Mariana, lo que tenemos es una enorme cantidad de muertes diarias que duplican, si nosotros nos apegamos a las cifras oficiales, los homicidios dolosos en la capital que nos angustian y nos quitan la tranquilidad, y no, con eso no quiero decir que debemos aceptar ningún tipo de delito y mucho menos un homicidio, pero estamos hablando que los homicidios culposos pueden llegar a duplicar los homicidios dolosos. No debe pasar ninguno de los dos, pero esa es la situación en la que estamos en la ciudad en este momento. No, bueno, sin duda los siniestros viales están, ahí registrados, no hay vuelta de hoja y se pueden prevenir, insisto en esto, con diversas medidas. Vamos a primero hablar en dónde más, en qué otras entidades podrían registrarse igual número de muertes por alcoholismo en accidentes viales. ¿En qué otras entidades sucede también esto? Está la Ciudad de México como una de las ciudades con mayor número de accidentes viales. ¿Cuáles serían las otras ciudades? Estamos hablando prácticamente de todo el país, porque lo que tenemos en el contexto del consumo de alcohol es que cada año estamos bebiendo a una edad más temprana, es decir, esto afecta a las y los jóvenes en todo México, pero particularmente también en la Ciudad de México por ser la capital. Lo segundo que tenemos también es una serie de mitos alrededor del consumo del alcohol. La gente se acerca o nos acercamos a beber alcohol sin demasiada información y entonces caemos en esta idea de que hay diferentes tipos de alcohol, de que podemos estar bebiendo algunos productos desde la mañana o desde el mediodía y ya después en la noche o en la tarde, dependiendo del día de la semana, podemos empezar a beber alcohol más fuerte. La realidad es que el alcohol es alcohol. No importa si estamos hablando de rompope o estamos hablando de un destilado. Eso lo que hace es que conforme estamos consumiendo, se va acumulando en la sangre y entonces produce todos los problemas que genera el abuso. Generalmente, ¿qué tipo de joven aumenta su consumo de alcohol? ¿Qué jóvenes? ¿Es el contexto social? ¿Es la publicidad? ¿Cuáles son los factores que provocan este aumento en el alcoholismo en los jóvenes? Pues más que nada la información engañosa, los mitos, como te decía, que están relacionados con el consumo y el abuso del alcohol. Esta aproximación al alcohol que tienes de pensar que la cerveza es un alcohol que por ser de menor graduación no tiene tantos problemas
como beber un destilado al mismo tiempo, y eso la realidad es que es falso. Después, lo que tú señalabas, el pensar que beber y conducir es una buena idea, la realidad es que en 8 de cada 10 casos eso siempre termina en una tragedia, y la tragedia ya no puede ser reparada. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir hacia una política de prevención, hacia una política de moderación y hacer políticas públicas que dejen claro que el consumo en las y los jóvenes lo único que nos generará a lo largo del tiempo serán más problemas cuando ellos sean adultos. Claro, bueno, y además hay muchísimos casos que se han, pues de algún modo, puesto en evidencia en los medios masivos, ¿no? Recordarás tú el caso de la hija del cantante Alex Lora, que, bueno, en estado de ebriedad atropella a una señora. Y así hay muchísimos otros casos. Este otro accidente vial recientemente, pues podemos decir, en Paseo de la Reforma, iban unos jóvenes en su BMW, salieron los cuerpos desmembrados del automóvil y quedan pues hechos un añico. Lo vemos ahí, precisamente son jóvenes quienes pueden correr más riesgo, pero también hay adultos que beben en fiestas o en reuniones y se niegan a tomar un taxi. Bueno, incluso yo los he visto en algunos lugares donde dicen, no, yo puedo manejar, y se van conduciendo su vehículo de una manera terrible, esperando que no mate a nadie, ¿no? Pero sabemos que evidentemente el volante también puede ser un arma, ¿no? De fondo lo que estamos hablando es de un abuso en el consumo. Y estamos hablando de que ya cuando estás perdiendo reflejos, ya cuando tienes los efectos del alcohol encima, no eres capaz de medir los riesgos, y uno de esos riesgos siempre será la velocidad a la hora de que te subes a un automóvil, pero no es el único. También esta manera de acercarse al alcohol nos indica que cada año más mujeres jóvenes están aumentando su consumo. También, claro. Y eso lo que también nos provoca, no solo en el caso de las mujeres y de los varones, tenemos una relación directa entre el abuso en el consumo del alcohol y las riñas, las venganzas personales y los homicidios por motivos pasionales, que estamos hablando prácticamente de 7 de cada 10 en el caso de la Ciudad de México, pero puede tratarse hasta del 53-54% en el resto del país. A lo que nos referimos realmente es que el abuso en el consumo del alcohol no solo tiene un impacto en la salud pública, que ya de por sí es un problema, sino también en la seguridad pública, que es nuestra principal demanda como ciudadanos. Claro. Bueno, ¿y cómo ves estos programas oficiales que han sido lanzados, como el alcoholímetro y su efectividad? El alcoholímetro demostró y demuestra que es una herramienta muy eficiente cuando hay una buena coordinación, una buena colaboración, una buena comunicación entre autoridades. Podemos evitar este tipo de accidentes, y todas las campañas, todos los esfuerzos que se hagan en materia de prevención y de moderación son bienvenidas, porque estamos hablando, como decíamos, de muchísimas muertes inútiles que podrían prevenirse a lo largo del año y que rivalizan en muchos casos con estos crímenes que nos horrorizan, que nos quitan la paz y la tranquilidad y que vivimos todos los días, no solo en la ciudad, sino en el país. 24,000 muertes anuales, esto representa más del doble de los homicidios registrados. Bueno, es una cifra increíble, terrible, dolorosa. Hablemos también de las secuelas que tienen las víctimas y sobre todo del impacto en sus familias. Es decir, la persona puede, si es que sobrevive, las víctimas, si es que sobreviven al accidente causado por una persona que viene en estado de ebriedad, que te atropella o que también choca con tu vehículo, si sobrevives al siniestro vial, ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con el trabajo? Si eres el único sostén de tu familia, sabes que con tu ausencia tus hijos y tu esposa pues van a salir perdiendo, y todo porque alguien venía ebrio. ¿Qué pasa con las familias de las víctimas y qué pasa con las víctimas? Estamos hablando de tragedias auténticas que duran a lo largo del tiempo. Estamos hablando de lesiones culposas, como también se tipifica en el delito, y que suceden por miles a lo largo del año y que simplemente, como tú bien decías, no tienen ningún tipo de restauración. Y no solo son las familias, sino las personas afectadas y las personas que en algún momento por imprudencia las ocasionan, las que terminan viviendo una vida completamente diferente a la que yo creo que cualquiera de nosotros nos imaginábamos. Claro, bueno, y además hay un seguro de auto, un seguro contra accidentes. Pareciera ser que a la gente dice, bueno, yo ya compré el auto y ya tengo mi seguro, daños a terceros, ya está todo cubierto, pero también hay secuelas psicológicas y emocionales, ¿no? Y en una ciudad como esta, en donde tenemos un problema evidente de movilidad, y es una ciudad que ha estado de una u otra forma
emproblemada por los automóviles, mucho menos tiene lógica el que nosotros los utilicemos para correr o para alcanzar grandes velocidades cuando no tenemos ni siquiera la previsión de hacerlo conscientes, sino bajo el influjo del alcohol. Todos sabemos perfectamente que el estar corriendo por la ciudad a altas horas de la madrugada o de la noche no tiene ningún tipo de beneficio. Si nosotros lo hacemos es porque también abusamos del alcohol y eso nos da una falsa impresión de que puede ser una buena idea. Es todo lo contrario. ¿Qué faltaría? ¿Cuáles serían medidas importantes que podrían ser aplicadas en esta nueva administración? Información precisa, información clara. Tenemos que desmitificar el consumo del alcohol, el que nosotros podamos entender que el alcohol es alcohol, no importa de qué presentación estemos hablando, se acumula en la sangre y no hay nada científico en tratar de beber café caliente o de que te avientes hielos o bebas agua fría. Todo eso no sirve de nada porque el alcohol no se acumula en el estómago, se acumula en la sangre y sus efectos en el torrente sanguíneo no se desaparecen solo porque vayas y vuelvas al estómago o solo porque tomes una bebida caliente o fría. Eso es falso. ¿Te parece si hacemos una pausa y volvemos con este tema? Claro. Sí, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con la información que a usted y a mí nos importa. Estamos en vivo transmitiendo desde Capital 21, Agenda y Contexto. Ya estamos de vuelta y vamos a abrir este bloque con un enlace vía telefónica con la psicóloga Ruth Delgadillo. Ella tiene una maestría en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, Ruth. Hola, Mariana, buenos días. Mira, estamos aquí en la mesa de análisis, Francisco Hoyos, especialista en seguridad, y yo hablando sobre las muertes viales por alcoholismo. Resulta que México ocupa uno de los primeros lugares en América Latina, el tercero por accidentes viales, y de estos accidentes viales, 70% son precisamente por conductores que estaban bajo los efectos del alcohol. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, el consumo del alcohol es un factor de riesgo muy importante para la vida de las personas. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos señala que se producen 3 millones de muertes en el mundo precisamente por el consumo nocivo del alcohol. Y esto pues no deja a México afuera, como tú lo has mencionado. Dentro de estas muertes pues podemos encontrar los accidentes automovilísticos, pero también todas aquellas que se generan por los conflictos que no se solucionan de manera pacífica y que son entre particulares, que desafortunadamente el uso de una arma y el ingrediente del consumo del alcohol pues terminan en homicidio o lesiones. Y por otro lado, pues también tenemos la afectación directa a la salud, ¿no? Porque el consumo del alcohol en sus diferentes versiones y combinaciones, por ejemplo, las famosas gomichelas, pues es una bomba de azúcar, y también pues ahí tenemos estas enfermedades como la diabetes, que para México es una de las principales en las causas de muerte también. Entonces vemos que el alcohol en su consumo excesivo pues nos va a enfrentar a problemas tanto sociales como en la salud. Y algo muy preocupante pues es la población menor de edad, porque pues desafortunadamente el acceso al consumo de estas bebidas, pues también ellos van construyendo patrones de consumo en donde no tienen una información suficiente ni una sensibilización sobre los riesgos en los que se encuentran. Sin duda, Ruth, te encuentras en este momento en Colombia. Sabemos que allá también hay muchísimo trabajo al respecto y el tema precisamente se está manejando allá a nivel continental. ¿Qué datos nos podrías aportar? Pues que efectivamente es una preocupación para toda América Latina, especialmente Colombia, México y otros países. Están muy preocupados por el acceso del alcohol tan sencillo que tienen niños, niñas y adolescentes.
venta desmedida, donde en cualquier lugar lo puedes encontrar, en la vía pública, por ejemplo, en donde además ni siquiera tienes la certeza de que el alcohol no se encuentre adulterado o que no esté combinado con otro tipo de sustancias que puedan afectar la salud de las personas. Por ejemplo, en México, en algunas ocasiones el alcohol lo combinan con con jarabe para la tos, y eso pues tiene otro tipo de afectaciones a la salud. Entonces aquí la invitación en estas acciones en las que nos estamos ocupando es el poder promover información verídica, real, científica, que pueda ayudar a todas las personas, principalmente a los padres de familia, para que estén atentos a que sus hijos e hijas no consuman bebidas alcohólicas. Por otro lado, también invitar a que se lleven a cabo líneas de denuncia sobre estos lugares, porque efectivamente estos van a estar presentes siempre y cuando no se nombre que es una problemática, ¿no? Desafortunadamente, por costumbre o por algo que uno quiera festejar día con día, siempre ve el alcohol, por ejemplo la cerveza, como algo natural de ingerir para poder convivir. Desafortunadamente esta convivencia en muchas ocasiones termina en un riesgo, en un peligro, en accidentes, y así tomar en cuenta los efectos a la salud. Pues muchísimas gracias, Ruth. Una recomendación al respecto para las familias que tienen algún hijo o alguna hija con problemas de alcoholismo y adicciones, ¿qué solución podría haber? Yo creo que algo muy importante es que el alcohol es alcohol en cualquiera de sus presentaciones. Es decir, nomás es una cerveza o solamente es un vasito de rompope, no te va a hacer daño. Son cosas, ideas que tenemos que quitarnos en el discurso. Finalmente, alcohol es alcohol. Y poder señalar que tiene efectos en la salud y que el no saber conocernos, cómo va a reaccionar nuestro cuerpo y cómo vamos a estar en nuestras relaciones interpersonales bajo el consumo de estas sustancias, puede ser de alto riesgo. Entonces, se pueden acercar a diferentes líneas de atención, por ejemplo, desde Confianza e Impulso Ciudadano, nos pueden consultar a través de las redes sociales o a través de nuestra página web, en donde podemos brindarles información muy específica e inclusive atender algunas inquietudes que tengan, y más vale ser atendidos a tiempo. Nos podemos vincular con organizaciones especializadas en la atención para que el consumo del alcohol no se vuelva un problema en su familia. ¿Cuál es la página de internet? Claro que sí, www.confianzaeimpulsociudadano.org.mx. www.confianzaeimpulsociudadano.org.mx. Muchísimas gracias, Ruth Delgadillo, por esta llamada desde Colombia. Gracias a ustedes, Mariana. Pues ahí tienes la voz de Ruth Delgadillo, ella es experta en psicología, hablando de recomendaciones, y precisamente Francisco Hoyos también. Francisco Hoyos, nos tienes más recomendaciones al respecto. A ver, sería evidentemente subir al auto y ponernos el cinturón de seguridad. En primer lugar, subir y libre de alcohol. Exacto. ¿No? Y lo que señalaba también la maestra Delgadillo es muy importante. No tenemos en este momento un tianguis, un mercado público, alguna zona cerca de alguna escuela de educación media o de educación superior que no tenga una chelería. Esta fórmula que se creó y que proliferó desde hace ya varios años y prolifera en la Ciudad de México y también en el resto del país, donde puedes consumir cerveza desde las 11 de la mañana o desde el mediodía y puedes seguir bebiendo 4 o 5 horas continuas. Ahí, en ese aspecto, no solo en el problema de salud pública que significa mezclar el alcohol y estos preparados como las que se mencionaban de las famosas gomichelas, que son entre 3,000 y 5,000 calorías nada más en uno de estos vasos enormes de cerveza mezclado con jugo de tomate y con dulces y con todo lo que pueda caber. Estamos hablando también de mujeres y hombres que están bebiendo durante varias horas y que después, como tú bien decías, se suben a un automóvil y entonces
no hay manera ni de predecir ni de prevenir las consecuencias. ¿Endurecer la pena es viable o prevenir este accidente vial? ¿Qué sería lo más conveniente para las autoridades capitalinas? Nosotros siempre iremos sobre la idea de la prevención, es considerar que las y los ciudadanos de la capital somos una sociedad participativa, informada, consciente. Lo que tenemos es mala información. Endurecer las penas no necesariamente soluciona y tampoco podemos ir hacia una idea donde pensemos que la diversión no se puede llevar con las responsabilidades. Todo lo contrario, nos podemos divertir y ser responsables al mismo tiempo. Lo que tenemos que hacer es moderarnos y cuidarnos. Bueno, y para los jóvenes y las jóvenes que si ya fueron detenidas en un alcoholímetro, la recomendación es evidente que no se echen hacia adelante, que sigan las indicaciones de la autoridad, que más vale una noche en el Torito que provocar otro accidente. Incluso tú veías pues una información relacionada con este caso de un joven que cuando fue detenido por el alcoholímetro pues, les echó el auto a los patrulleros, causando graves heridas en uno de ellos, y bueno, finalmente aumentó su pena, una por no haberse parado y detenido en el momento exacto en el que se le indicó, y otra por las heridas que provocó en los oficiales. ¿Qué se debe hacer cuando ya nos agarran en un alcoholímetro? Pues primero colaborar con las autoridades. Si ya sabes que estás en falta y ya sabes que vas a un punto de revisión, simplemente hacer lo que las autoridades te están pidiendo, enfrentar las consecuencias, que es esta pena de 36 horas, y no tratar de burlar ni tampoco de evadir el alcoholímetro por ninguna forma, ni por redes sociales, ni por aplicaciones que te digan que lo pueden detectar. Simplemente lo que estamos haciendo, como bien señalabas, es cuidarnos entre todos. Si ya abusaste del alcohol, trata de no manejar. Si ya no pudiste hacerlo y estás arriba de tu vehículo y llegas a un punto del alcoholímetro, respeta las reglas, enfrenta las consecuencias y entendamos que eso es una de las soluciones, ya tarde, pero es una de las soluciones para que no nos pongamos en riesgo todos. Pues muchísimas gracias, Francisco Hoyos, por tus recomendaciones, por hablar de este tema. Finalmente, antes de que te vayas, ¿qué tan importante es ventilar este asunto en la televisión pública? Es fundamental, necesitamos dar información precisa, que no esté alimentando mitos, que no esté trasladando por generaciones cosas que no son ciertas y sobre todo políticas y acciones y publicidad engañosa que lo que hace es meternos en este círculo vicioso por las siguientes generaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariana, por la oportunidad. Te esperamos pronto para más temas. Muy buen día, ¿sí? Para todos. Pues vamos a hacer una pausa, hay mucha información, me están llegando más datos de Rosario Robles, de lo que ayer ocurrió en la Procu, cuáles van a ser las consecuencias, en fin. Más adelante vamos a tener a Luis Huertman precisamente para hablar de este tema, ya está llegando a nuestros estudios de televisión. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Renato Bertín. Él es director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones y es experto en seguridad estructural. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto, transmitiendo en vivo desde nuestros estudios aquí en la gran capital. Y recibo con muchísimo gusto esta mañana al doctor Renato Berrón. Él es director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones y además es experto en seguridad estructural. Buenos días. Buenos días, Mariana. Bienvenido aquí a Agenda y Contexto, pues para preguntar cómo va el proceso de reconstrucción de los sismos del 19 de septiembre de 2017 a la fecha, ¿cómo va el proceso hasta el momento? Pues a mi juicio hemos ya llegado a un punto donde el proceso va tomando un ritmo constante. Ahorita ya muchas de las problemáticas que enfrentamos en meses pasados se han resuelto, sobre todo hay aspectos jurídicos legales que nos detenían mucho porque muchos damnificados no tenían un documento que amparara la posesión del inmueble el cual está afectado o del departamento, y esto pues nos detiene en el proceso. Y así muchos detallitos, y considero que en estos momentos ya se han ido superando muchos de estos obstáculos y empieza a agarrar un buen ritmo y se está observando. La jefa de gobierno en días pasados acaba de inaugurar
unas viviendas en Tláhuac que se están entregando, nuevas, y están por entregarse varios edificios que han sido rehabilitados. En fin, ya se están viendo los resultados de la reconstrucción. Justamente en estos edificios rehabilitados, ustedes que son expertos en estructuras, ¿cómo deberían ser reforzadas? Y además me gustaría saber la calidad de los materiales que se están usando a raíz del sismo. Es decir, ¿ya hay conciencia al respecto de parte de las personas que están construyendo, ya sea inmobiliarias o, en fin, otro tipo de empresarios que están invirtiendo en la construcción? ¿Hay conciencia del tipo, de la calidad de materiales que son necesarios para la Ciudad de México? Sí, desde luego, ¿no? Pero aquí hay un proceso, ¿no? Y el proceso es el que nos ayuda a detectar anomalías que se pudieran tener. O sea, hay una constructora, bueno, primero, hay un proyecto de rehabilitación, el cual es revisado, porque el proyectista puede cometer un error a la hora de calcular, pero si la revisión se da, se puede detectar el error. Entonces es el control de calidad que todo proceso debe de tener implícito. Entonces, este control de calidad, el reglamento lo observa, el reglamento de construcciones lo observa, es obligatorio esa revisión, entonces detectamos errores ahí en el proyecto. Después ese proyecto, que es puro papel, se va a la obra, y en la obra también tenemos un mecanismo de control de calidad, que es el constructor construye, pero al constructor se le puede barrer algo y tener errores a la hora de construir, pero para eso hay gente responsable que está haciendo una revisión. Todas las obras que se están realizando para la reconstrucción, sea de reconstrucción o sea de rehabilitación, tienen una empresa que es supervisora. Aparte, se implementó una verificadora que ve ya detalles muy puntuales, desde cuestiones económicas hasta cuestiones técnicas. Y se están detectando anomalías que se están subsanando. Entonces, podríamos decir que el mecanismo que está implementándose sí nos da un buen nivel de calidad de las obras. O sea, ha estado en positivo. Hay conciencia de que los materiales de construcción deben de pasar por un mínimo de calidad. Desde luego, y hay pruebas. Se hacen pruebas. Lo pregunto porque durante los sismos algunos edificios se vinieron abajo y se exhibió que estaban construidos con materiales de pésima calidad, ¿no? Bueno, sí, hay edificios, casos, donde sí se obtuvieron datos de que el concreto pues era de una resistencia menor a la que marcaba el reglamento. Pero sobre todo lo que ha pasado, y es la gran mayoría de las edificaciones afectadas, han presentado que pues fueron diseñadas con reglamentos que posteriormente evolucionaron a ser más estrictos, más rígidos. Estamos hablando que muchas edificaciones fueron diseñadas con el reglamento de 1966, donde pues no contemplaba la resistencia contra el sismo de una manera más rígida, estricta, como lo contempla el del 76 y como lo contempla el del 87, después del sismo. Entonces, esos edificios que fueron diseñados con el del 66 y más con los del 42, pues se presentaban de una manera muy vulnerable ante un sismo de la magnitud que se vivió en el 2017. Entonces, más allá de la falta de calidad, que sí, efectivamente, se reconoce y hay pruebas que había en las obras, más allá era la vulnerabilidad por haber sido diseñados con reglamentos que no eran tan estrictos como los que ahora tenemos. En este sentido solo falta la aplicación de la ley. Está el reglamento, faltaría quien supervisara que cumplieran precisamente con estos requisitos de estos materiales y hacer vigente este reglamento. Desde luego, está contemplado el reglamento de construcciones. Dentro de él, como lo mencioné hace un instante, tiene un mecanismo de control de calidad, que son los directores responsables de obra y los corresponsables. Tenemos 3 corresponsables, el de seguridad estructural, el de instalaciones y el de arquitectura. Todos ellos, conjuntamente con el director responsable, tienen que revisar no solamente el proyecto, sino la ejecución de la obra. Y ese es el control de calidad que se busca. Lo que sí hay que reconocer es que este mecanismo lo tenemos que eficientar.
Perfecto. Ya viene el 19 de septiembre, bueno, estamos a un mes de este acontecimiento y algunas personas consideran que no se va a poder cumplir la promesa de la entrega de las casas o de los departamentos, pero se hará a lo largo del año. ¿Es esto una realidad? Bueno, hay una serie de metas que se fijaron, que se están cumpliendo, y hay otras que quizás no se cumplan a cabalidad, por imponderables que se han presentado en todo este proceso, cuestiones que están fuera de los alcances del gobierno, ¿no? Por ejemplo, una persona que de repente no quiere que su edificio se demuela para ser reconstruido, porque eso es lo que ya marca el dictamen, porque no quiere que se demuela, se ampara y detiene todo el proceso, ¿no? ¿Cuántos casos como ese pues tienen? hay varios, sí. Les digo, afortunadamente no son mayoría y son poquitos, pero se han presentado. Esos casos nos detienen. Y después, como comenté, los casos jurídico-legales donde no hay un documento que sustente la propiedad, eso también nos detiene. En fin, hay una serie de circunstancias. Hay gente que no se quiere salir de sus edificios, así. O sea, yo no me salgo. Oye, es que lo vamos a rehabilitar. Pues no me salgo. Entonces, eso no, al último sale, porque el gobierno le proporciona ayuda de renta y ya sale, le ponemos otro lugar donde pueda vivir, pero para convencerla lleva su tiempo. Todo eso nos ha retrasado, pero hay metas que sí se van a cumplir. ¿Cuáles son estas metas, las que sí se van a cumplir? Considero que sobre todo las de Tláhuac, que ahí sí vamos trabajando, a mi juicio, bien. En un principio fue lento el proceso porque no se habían definido qué predios con toda presión eran los que se iban a rehabilitar, cuáles se iban a reubicar y cuáles de ellos se iban a reconstruir, porque tenemos varias etapas, ¿no? O sea, hay predios en Tláhuac que están muy mal y que ya no se puede volver a construir en ese terreno. Hay que reubicar la vivienda y ese terreno pues queda baldío. ¿Y esto debido a las grietas? A las grietas, justamente, porque está muy dañado, entonces ya no se permite construir más. Entonces hay que reubicar a las personas. Ese es un... el otro es que sí se puede reconstruir en el mismo lugar, la estructura está muy dañada, hay que demolerla y volverla a hacer, y se puede hacer en ese mismo lugar. Eso es reconstruir. Y después está donde la vivienda está más o menos dañada, pero no tanto, y se puede rehabilitar. Y hay otras que está bien la vivienda desde el punto de vista estructural, pero le falta mantenimiento y nada más hay que darle. Son diferentes etapas. Todo eso hay que definirlo con toda precisión. Es un trabajo muy profundo y detallado. Bueno, buenas noticias para la comunidad de Tláhuac que fue afectada por el sismo, porque ya están escuchando que sí van a tener las casas próximamente. ¿De cuántas casas estamos hablando? Bueno, aquí hay del orden de, por ejemplo, 1000 reubicaciones. 1000 reubicaciones. Más o menos, ¿no? Pues enhorabuena para todos ellos porque sí van a tener su vivienda este año, ¿no? Pues si no este año, a principios del próximo, ¿sí? Pero sí, o sea, se está trabajando y como mencioné muy al principio de este programa, pues que pues ya la reconstrucción está agarrando un ritmo, ¿no? Que eso es muy bueno, porque ya tenemos bien definido, sistematizado, podríamos decir, el proceso para poder ayudar a todos los damnificados. Pues yo de verdad agradezco muchísimo que hayan venido. Renato Berrón, director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, experto por supuesto en seguridad estructural, que nos está explicando que hay buenas noticias para la comunidad damnificada en Tláhuac, porque sí van a contar con su vivienda y estamos hablando de 1000, ¿verdad? No, 1000 reubicaciones. 1000 reubicaciones. De ahí también hay vivienda nueva, que son otro tanto. Y hay vivienda que se va a rehabilitar y hay vivienda que nada más se le da mantenimiento. O sea, es de ¿Las todo viviendas tipo. nuevas cuántas son? Bueno, ahí también yo creo que estamos como hablando de 1000, 1200, algo así. 1000, o sea, okay. Los datos precisos, eso los maneja el comisionado para la reconstrucción, el licenciado Cravioto, ¿no? Que ya ha estado aquí con nosotros en Agenda y Contexto vía telefónica. Esperemos contar con su presencia próximamente con el comisionado César Cravioto. Pues no queda más que agradecer su presencia y su valiosa participación por los datos que nos aportó esta mañana. Un placer, Mariana. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más información. Vamos a entrar en el siguiente bloque con Luis Wertmann. Ya está aquí en el estudio. Ya volvemos.
Ya estamos de vuelta aquí en el estudio de Agenda y Contexto de Capital 21 para hablar de un tema y de más temas. Tenemos a Luis Wertmann ya presente aquí en nuestra mesa de análisis. Toda la mañana hemos visto imágenes de Rosario Robles siendo trasladada al reclusorio. Hay movilización en la Ciudad de México por este caso y sin duda pues es emblemático. Estamos hablando de una persona que perteneció a la izquierda mexicana durante toda su vida. Comenzó en el sindicato del STUNAM, de los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de ahí dio el gran salto gracias al empuje que, tú sabes, Lázaro Cárdenas Batel hizo con ella. La incluyeron de inmediato en la cúpula del PRD. Y fue protagonista una vez que dejó el gobierno capitalino y que fue presidenta del PRD, fue protagonista junto con Carlos Ahumada de una serie de videos en donde, por cierto, ella nunca salió, nunca aparecieron los videos de Rosario Robles, sin embargo, mantuvo una relación personal, sentimental con este empresario de origen argentino que se dice que se lo pusieron. Hay comentarios acerca de que se lo montaron. Le montaron a este argentino, Carlos Ahumada, que tenía diversos papeles falsos, pasaportes y además pues estaba involucrado en un escándalo internacional. Y bueno, ahí tenemos a Rosario. Ella terminó en el reclusorio visitando a Carlos Ahumada en aquel tiempo, junto con la esposa de Carlos Ahumada, en donde ella se deslindaba de toda la crisis de los videoescándalos, argumentando que ella nunca tuvo nada que ver y que ella nunca apareció en ningún video recibiendo sobornos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando él fue jefe de gobierno. Es una deuda, Luis, es una cuenta pendiente, es una factura que se tenía que pagar. Seamos honestos y pensemos cuando estaba Andrés Manuel en campaña. Si hace usted memoria y si usted quizá hizo una lista antes de que el actual presidente hablara de inmunidad, hizo usted una lista sobre quiénes podrían ser los políticos a los que pues se les investigaría. ¿Ya lo recordó? Si es así, bueno, vamos a preguntarle a Luis. Luis. Hola, Mariana. Mira, hay personajes polémicos. Sí. Y porque, como acabo de decir, toda su trayectoria que vemos ese recorrer al cabo de los años también, ¿no? Después, pues sí, las posiciones, los manejos, lo que públicamente, pues no nada más ayer o hace un mes, sino ya, pues esta investigación de la estafa maestra, algunas otras cosas que se estuvieron haciendo públicas. Lo principal es que, a ver, el año pasado votamos, ¿por qué? Por estar hartos de la corrupción y estar hartos de la impunidad. Yo creo que esta es una de las oportunidades, sin emitir un juicio a priori, porque es incorrecto querer juzgar a cualquier persona antes de darle sus derechos, pero de esta administración de demostrarnos como ciudadanos realmente esto que nos ofende a todos, no importa en qué parte del país estés, en donde lo que no queremos es corrupción, lo que no queremos es impunidad y queremos ver efectivamente que sí se puede vivir en un estado de derecho en donde la tranquilidad, lo correcto, es lo que predomina. Entonces, esta es, yo diría, la oportunidad para el nivel federal, el gobierno federal, y para también el judicial, el poder judicial, de demostrarnos a ti, a mí, a todos, que el camino que se esté llevando sea ese camino del Estado de Derecho, sin aceptar ni beneficios ni privilegios, y que se nos hable con la verdad, que se nos diga que quién o quiénes también están involucrados o estaban al tanto. ¿Para qué? Para que eso nos dé estos niveles de certeza, de certidumbre, que también creo que es algo que reclamamos todos los mexicanos. Bueno, y además vamos por partes.
Estaba yo comentando justamente el papel que no tuvo en los videoescándalos. Ella nunca apareció físicamente en esos videos de los videoescándalos con Carlos Ahumada. Sin embargo, posteriormente vimos resurgir a Rosario Robles, a una Rosario Robles arropada por el PRI en el gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto. Estuvo los 6 años ahí. Tú sabes, ella emprendió una cruzada contra el hambre, que bueno, finalmente la acusación hoy contra Rosario Robles Berlanga derivó de la investigación de la Fiscalía que la relaciona con sus supuestos desvíos por 5,073 millones de pesos cometidos en las Secretarías de Desarrollo Social, la Sedesol, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, cuando Robles era titular. Es por estos delitos, desvío de recursos de 5,000 millones de pesos. Sin embargo, su abogado decía hoy en el espacio de mi compañera Alejandra Gallardo que ella era inocente y que, bueno, además está declarando el abogado que es una presa política. En ese sentido, ¿crees que sí es una presa política? Yo creo que el abogado tiene que hacer su papel, tiene que hacer para lo que está contratado a hacer. Y, repito, creo que esta es la gran oportunidad para que la Fiscalía General de la República, hoy independiente, muestre esta facultad que tiene y también a los jueces, a los magistrados, también para hacerlo. ¿Qué nos dicen los abogados? Los abogados tienen que cumplir con su trabajo y pues el defensor tiene que defender, el fiscal tiene que acusar y el juez tiene que traer y sacar esos veredictos. La Fiscalía destaca que existen evidencias en los que supuestamente Robles Berlanga conocía que en ambas dependencias ocurrían y se registraban anomalías en la contratación directa de entes públicos, pero que no hizo nada para evitarlo, ni lo informó al expresidente Enrique Peña Nieto. Eso es lo que hemos estado también escuchando, que independientemente que pudiera haber o no una colusión, puede haber una omisión en decir, bueno, si tú sabes que está sucediendo algo en tu área de responsabilidad, en donde dejaste constancia que lo hiciste ver a tus superiores o a quien le debes de reportar, precisamente para que el día de mañana no se te vaya a cargar a ti una responsabilidad si es que tú no la tenías. Bueno, y ya va a dormir en el penal de Santa Marta, Acatitla, ya fue trasladada, ¿no? Es lo que se dice. Estuvimos viendo la movilización policíaca esta mañana y bueno, en este sentido pues veremos a Rosario Robles ahí en el penal de Santa Marta, Acatitla, en un hecho insólito, inaudito, que finalmente quizá lo habíamos pensado, lo habíamos imaginado algunos, lo habíamos visualizado en campaña electoral el año pasado y ahora pues tendría que ser una realidad. Son escenas muy fuertes las que estamos viendo y las que vamos a ver. Y una vez más, esperemos que esta sea la gran oportunidad que todos los mexicanos le estamos dando a nuestras instituciones. Entiéndase la Fiscalía General de la República, entiéndase el Poder Judicial y entiéndase el Gobierno Federal para tener esas señales objetivas y positivas que efectivamente, sin que sean vendetas, sin que sean revanchas, sin que sean venganzas, sino que efectivamente la corrupción y la impunidad se esté alejando de la forma de vida que desafortunadamente en México pues hemos tenido en los últimos años. Oye, y también te acuerdas, bueno, esto me recuerda a otra mujer muy poderosa en México, la maestra Elba Ester Gordillo, que también al inicio del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto fue capturada, detenida y sí estuvo algunos años en prisión y posteriormente fue liberada. Y ver eso, y si te remotas a sexenios anteriores, pues también hubo hermanos de presidentes, funcionarios. Raúl Salinas de Gortari. Y todo esto que es a lo que te vuelvo a decir. Creo que, y espero que no vaya por ahí,
porque si fuera por ahí, pues para todos sería una desilusión ver que se repiten patrones que no queremos, sino que haya un Estado de Derecho, que se combata la corrupción, que se combata la impunidad, siempre, repito, en un Estado de Derecho, y que esa claridad la podamos ver, entender y ser bien informados todos los mexicanos en cualquier parte de nuestro país. Creo que si hoy hicieras una encuesta a todo lo largo del país, todos estaríamos de acuerdo en estos términos y llevarlo a cabo y prepararnos porque, como te digo, vamos a ver escenas fuertes, escenas desagradables, tomas en donde pues para nadie debe de ser algo bonito estar viendo esto. Bueno, y también hay que ver si hay más cola que pisar, hay más investigaciones, habrá más funcionarios o no, coludidos o investigados en el gabinete anterior, ¿no? Del gabinete anterior. Ahora con este gobierno, con la Fiscalía, vamos a ver el tipo de investigación. Tendrán que demostrar las evidencias, la culpabilidad de Rosario Robles, y además pues tendríamos también que esperar si hay otros funcionarios que van a caer o que van a ser detenidos, si les van a echar, como dicen, pues Vox Populi, el guante a otros funcionarios más de la anterior administración. Pues yo creo que es, una vez, la correcta investigación, la información, la transparencia, la verdad que esté cercana a todos los mexicanos. Sí, porque dicen, bueno, ella también recibía órdenes y hay que ver qué hizo en la cruzada contra el hambre, porque, bueno, muchos cuestionan esta cruzada. Finalmente algunos dicen que no disminuyó el hambre, que los pobres siguieron, en fin, pero eso ya le tocará a los jueces juzgar y a nosotros pues transmitir con responsabilidad social el tema. Vamos a otro asunto también con Luis Wertmann. Fíjese usted, desde la semana pasada hemos aquí ventilado en Agenda y Contexto el caso de los 4 policías violadores en Azcapotzalco que en lugar de proteger a una menor de edad que llegaba de una fiesta y que tenía que caminar 2 calles hacia su casa, la suben a una patrulla y abusan tumultuariamente de ella. Hubo tortura sexual, ya tuvimos aquí en esta misma mesa de debate al doctor Fernando Valadez, psiquiatra y titular del colectivo contra la tortura, miembro fundador de esa organización, también a David Peña de Abogados Democráticos y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Ellos dos estaban polemizando en torno a estos policías. El doctor Fernando Valadez concluyó que se trataba de 4 elementos policíacos que forman parte de la delincuencia organizada uniformada y que también opera bajo el amparo de algunos comandantes o de algunos funcionarios que están en colusión y que este tipo de situaciones pues eran una muestra. La chica fue víctima de estos 4 servidores públicos que tenían la obligación de resguardarla, de protegerla y no de violarla. El día de ayer se registraron 2 hechos más, una marcha, y esta marcha a la que asistieron miles de mujeres y hombres terminó en la Procuraduría. Ahí algunas personas realizaron pintas y otras más realizaron algunos destrozos. Usted está viendo en este momento el instante preciso en el que llegan. Alguna de ellas lanzó diamantina de colores al titular de la Secretaría, bueno, a Jesús Horta, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y pues hasta ahí nos quedamos. Minutos más tarde, en un video, la jefa de gobierno anunció que no se iban a permitir, no iba a haber impunidad en el caso de la menor violada, pero que también se iban a abrir carpetas de investigación para saber qué es lo que ocurrió con estas mujeres. Se ha estado manejando en algunos periódicos de circulación nacional, en algunas columnas de información. Algunos columnistas incluso publicaron una lista de mujeres perredistas que participaron ayer en esta protesta. Bueno, pues ahí tiene, no voy a ahondar más porque Luis tiene mucho mejor el dato y el análisis respecto a este tema. ¿Cómo ves este caso? Mira, déjame ponerte. Todo delito es cobarde, pero hay 3 delitos
que nos ofenden todavía más como sociedad. Uno es la violación, otro es el secuestro y otro es el homicidio. Quitando el homicidio doloso, que es el que es por un accidente, estos tres tienen lo que se conoce como premeditación, alevosía y ventaja. Y por eso es que son más cobardes todavía que los otros, sin jamás justificar un delito, un delincuente o un crimen. Pero cuando alguien ya atenta con esa premeditación, con esa alevosía, con esa ventaja, es todavía más cobarde aún que el ratero que toma un riesgo sin justificarlo. Ese también hay que tratarlo con todo el rigor de la ley. Pero cuando entonces estamos hablando de la violación, delincuentes son delincuentes, vestidos como estén vestidos, hablen como hablen o piensen como piensen. No podemos aceptar que nadie atente en contra de la integridad física de una mujer, y también hay que decirlo, o de un hombre, ¿no? Porque a veces también nos quedamos con que la violación solamente le sucede a una mujer. No, claro, y hay hombres que violan a hombres, por supuesto. Bueno, entonces, pero ¿esto qué quiere decir? Entonces, es uno de los delitos más reprobables y más ofensivos hacia una sociedad. Y en nuestra ciudad eso no debe de existir. Tenemos que hacer todo para que no se dé, número uno. Número dos, cuando tú tienes un evento como este, en donde desafortunadamente es un servidor público el que está involucrado, hay que actuar con inmediatez. ¿Para qué? Para que la efervescencia, nuestro coraje, nuestra animosidad, que es de alguna manera justificada, ¿no? Es impotencia, esa angustia, tiene que actuarse de inmediato en decir, aquí están y se les va a juzgar. ¿Para qué? Para buscar evitar este tipo de eventos que también son reprobables. El que vivimos en una ciudad de libertades, sí, sin agredirnos. Porque lo que ayer pasó son agresiones. Y son agresiones porque si tú ayer ibas caminando en la zona rosa o ibas en tu coche o ibas cerca, tú también sufriste eso, que repito, hay que entenderlo, pero no tiene que ser esa la fuerza, la forma de ponernos. Ahora, yo te digo una cosa, conviviendo con los policías, con los buenos policías, la gran mayoría de todos nuestros policías en la Ciudad de México son gente de bien, son gente que su voluntad es que la ciudad recupere su tranquilidad y son los primeros que deberían de hacerlo. No, que detestan claro al violador. Mira, ya nos quedan 20 segundos para despedirnos, pero yo te agradezco, Luis, que hayas venido a platicar de estos dos temas muy importantes para la sociedad y sobre todo para la capital. Muchas gracias. No, gracias a ti, Mariana. Y una vez más, esto lo tenemos que sacar adelante todos juntos. Yo los espero el día de mañana, Agenda y Contexto, de 10 a 11 de la mañana. Muchas gracias.